lo que vamos a hacer es formalmente sentarnos a hablar de integrales. Las antiderivadas ya las olvidamos. Ya llegamos a un punto en el que las antiderivadas, digamos que no es que no tengan sentido, pero pues no está bien visto. Entonces, las antiderivadas es un proceso ya aparte, etcétera, que son, digamos que, de integrales fáciles. Las integrales ya son los procesos difíciles para los cuales ya no vamos a requerir de esos, o bueno, sí vamos a requerir las tablas, pero vamos a requerir de procesos mucho más complejos, que son los métodos de integración. Entonces, digamos que nosotros en el cálculo diferencial lo que hacíamos era emplear diferentes métodos para hallar la tangente y la velocidad pues, de un objeto, la velocidad o la tangente de una curva, ¿cierto? Que es en lo que se centra ese curso. Cómo poder hallar la tangente y la velocidad de cualquier cosa a través de la derivada. En este curso lo que vamos a hacer es algo parecido, pero ya no hablamos de tangente y velocidades, sino áreas y distancias, y lo vamos a introducir a través del cálculo integral, a través de las integrales. Entonces, esta integral lo que nos va a ayudar es a resolver problemas de volúmenes, longitudes de curva, predicciones de poblaciones, rendimientos cardíacos, fuerzas en una presa, en una prensa, ahí está mal, trabajo, excedentes de consumidores, béisbol y entre muchos otros campos de aplicación. Entonces, por eso la integral es tan utilizada. Hay, sin embargo, hay un vínculo que existe entre el cálculo integral y el cálculo diferencial y es el teorema fundamental del cálculo en el cual relacionamos la integral con la derivada en un mismo ejercicio. Digamos que nosotros veremos que esto nos simplifica muchos problemas. Pues que cuando lleguemos a ello, pues vamos a ver. Inicialmente nosotros habíamos visto cuál era el objetivo de la integral, que era básicamente hallar el área de nuestra curva S, ¿cierto? Y ella estaba acotada por arriba, por la función, por la izquierda, por la recta A, por la derecha, por la recta igual a B, ¿cierto? Estos son, digamos, rectas verticales. Bien, entonces, conforme a esto, ya vemos o introducimos el término como integral definida. Entonces, por ejemplo, si una función está definida para un intervalo, el intervalo que habíamos visto anteriormente, entonces este intervalo lo podemos subdividir en subintervalos de ancho igual. El ancho lo definimos nosotros como delta x, que sea el b, el límite superior, menos a, el límite inferior, y lo dividimos en la cantidad de subintervalos, que eso lo podemos definir nosotros conforme lo que estemos trabajando, el método que sea, o si lo queremos elegir al azar también es válido. Los intervalos pues arrancan desde x sub 0 igual a, es decir, arrancan desde el límite inferior y empiezan a subir o aumentar delta veces hasta llegar al límite superior xn, ¿cierto? Entonces, estos puntos, x1, x2, x3, los que sea, se convierten en puntos muestrales o, digamos, puntos definidos por mí. Si ustedes recuerdan que cuando nosotros hallábamos las áreas por la izquierda, tomábamos el punto de la izquierda del... Ah, pero lo tengo en la otra presentación. Bien, que tomábamos el punto... Espérenme a ver acá. No, aquí no está. Bien. Entonces tomábamos el punto de la izquierda de mi rectángulo y cuando hallaba el área por la derecha, pues tomaba el punto de la derecha. Aquí lo que vamos a tomar es un punto, pues aquí hablan de puntos muestrales, pero a la larga veremos que ese punto muestral es exactamente la mitad, ¿cierto? Entonces, aquí vemos a la derecha la definición de dónde íbamos. El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta la cantidad de subintervalos que ya hemos hecho de la función evaluada en este punto muestral, ¿cierto? Y le multiplicamos por delta x, que no es otra cosa que lo que hemos hecho hasta el momento. Y eso se traduce en lo que vemos a la izquierda, que es literalmente la famosa integral. Entonces, ¿de qué está compuesta? De la función. Entonces, ¿cuál es la función? Esta, f de x. Listo. ¿De qué está compuesta? De la s alargada, indicando que es integral, una integral. Esta s alargada
cuando yo la vea, yo ya voy a saber que es una integral. ¿Qué más compone a la integral definida? Pues la compone el límite inferior A, el límite superior B y el diferencial por el cual yo voy a integrar. Entonces, este diferencial me dice lo que está aquí adentro, intégralo en términos de X, ¿cierto? Entonces, siempre que este límite exista, vamos a saber que la integral está definida. Si no existe, decimos que f es integrable en a b. Más allá de esto, antes de las integrales, el señor que definió los puntos intermedios se llama Bernard Riemann. La definición de la integral es de una función integrable y se puede aproximar a cualquier grado deseado de precisión por una suma de Riemann. Entonces, este señor, ¿qué hizo? Entonces, veamos acá. Recuerdan que yo les decía, bueno, salía desde aquí para la derecha o desde aquí para la izquierda. Aquí no. Aquí lo que hacemos es, la función pasa por el medio de mis rectángulos. Entonces, lo que vemos acá sería la suma de Riemann desde este intervalo y pues lo que vemos acá es exactamente, digamos que, no exactamente, pero sí muy precisamente lo mismo, que sería la integral de a a b. Entonces por eso las sumas de Riemann son tan relevantes. Entonces, si f es una función continua desde a hasta b tomándolos, o si tiene solo un número finito de discontinuidades de salto, entonces f es integrable en el salto, en el límite, perdón, en el segmento o en el rango de a a b tomando cada uno de los límites. Entonces, ¿qué pasa? Que la integral definida de a hasta b de la función existe. Entonces, veámoslo aquí, pues un poco más de teoría. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me dice, si f es integrable en a a b, entonces el límite de f de x desde a hasta b es igual a lo que vemos acá, ¿cierto? En este lado, pues delta x, ¿quién es? Es b menos a, límite superior b, límite inferior a, dividido en n. N es la cantidad de divisiones que yo haga en mi intervalo. Por ejemplo, ahorita cuando estaba, el último que hicimos, estábamos haciendo n's de un tercio. Y xi, ¿quién sería? Sería el límite inferior más la iteración que vayamos por el delta x. Entonces, si estamos hablando de la primera vez, pues sería un delta x, luego perdón, 2 delta x, 3 delta x y así, hasta llegar al límite superior, hasta llegar a que xi se que me convierta en b, el límite superior. Para esto, voy a anotarles esto aquí de una vez. Oh, carambas. Voy a anotarles aquí esto en el chat para que lo desarrollemos, lo vayamos desarrollando. Ahorita que les ponga un ejercicio. Lo siento. Bien. Y estos son como algunas propiedades que yo puedo utilizar cuando estoy hablando de sumatorias. Entonces, cuando ustedes vieron sumatorias, pues vieron muchas propiedades. En este momento les voy a presentar solo algunas pocas, que son las que me interesan a mí. Entonces, en ella, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, igual las voy a copiar aquí todas. Vemos que en esto no vamos a andar por lo que les comento, esto es del curso anterior, entonces no es muy relevante para nuestro curso, pero pues es importante que lo tengamos presente, porque a través de ello pues vamos a llegar a la definición formal de la integral. Bien, entonces vamos acá. Listo, ok, ahí ya les puse. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar realizar un ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos acá. ¿Dónde está la pantalla? Listo. Entonces vamos acá. Dice, evaluación de una integral como límite de sumas de Riemann. Entonces lo primero, evalúe la suma de Riemann para f de x igual a x a la 3 menos 6x, tomando los puntos muestrales como puntos extremos derechos. Es decir, tomamos a
igual a 0 y b igual a 3, y el n que vamos a utilizar es igual a 6. Entonces, lo que me dice Riemann, primero hallamos el intervalo. Bueno, vamos a utilizar la primera fórmula que les copié en el chat, la que dice la integral de a b f de x igual a dx. Entonces, lo primero que hacemos es hallar el delta x. El delta x, ¿cómo se halla? Según la fórmula dice b menos a sobre n. Entonces, b me lo da el ejercicio, a también me lo da el ejercicio, y n casualmente también me lo da el ejercicio. Entonces, lo que hago yo sencillamente es ponerlos ahí y hallé mi delta x. Listo, ¿qué me hace falta? Voy a ponerles aquí arriba. La integral de a a b de f de x por dx es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de n de i igual a 1 de mi función f de x, voy a ponerle aquí asterisco, por delta x, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos ahí en la primera imagen. Bueno, no es asterisco, es sin el asterisco. Entonces, permítame, borro aquí. Listo, dejémoslo así. Bien, yo ya hallé, yo ya hallé mi delta x. ¿Qué me hace falta hallar? Me hace falta hallar esto que vemos acá, que sería todos los f de x, o la sumatoria de los f de x. Digamos que eso pues sería pues bastante sencillo. Entonces la sumatoria pues ya tiene valores, entonces desde i igual a 1 hasta n supimos que era 6, y de ahí para allá empezamos a multiplicar por f evaluado en cada subintervalo. Entonces nosotros dijimos el delta x es igual a 0.2. No, perdón, a 0.5. Listo, entonces lo que me decía, bueno, aquí lo estamos haciendo cada uno, ¿no? Desde i igual a 1 hasta 6, entonces este es f1, este es f2, hagan de cuenta las áreas, f3 o área 3, área 4, área 5 y área 6. Listo, entonces cogemos la función, la evaluamos en el límite inferior, ¿cierto? Entonces, el límite inferior, ¿quién es? Es a. ¿Cuánto nos da la función evaluada en 0? Nos da 0. Entonces, digamos que aquí, bueno, esto en realidad sería área 2. El primer número nos da 0. 0 más todo lo que vaya ahí. Listo, después nos dice la fórmula que cojamos el xi igual a más la iteración por el delta x. Listo, entonces ya pasamos del 0, pasamos ahora al 1. La iteración 1, es decir, el x1. El x1 me da igual, el límite inferior es 0 más 1 por delta x, que sería 0.5, es decir, me da 0.5. Entonces veámoslo acá. Listo. Si yo este 0.5 lo meto aquí y lo meto aquí, f de x me va a dar menos 2.875. Bueno, confiando en que estén derechos. Listo. Después, x2 me da, el límite inferior sería 0 más, la iteración es la segunda, y aquí ya voy a utilizar 0.5. Entonces me da 2 por 0.5, 1. Vean el 1 ahí. Y si yo continúo, pues sería eso que vemos ahí. Entonces, la función evaluada en 1 me da menos 5, probémoslo. Entonces, 1 a la 3 me da 1, menos 6 por 1, 6. Entonces, 1 menos 6 me da menos 5. Ahí está. Entonces, cada uno de estos me debería dar esos valores que vemos ahí, ¿cierto? Una vez que yo tengo esto acá, entonces hago la suma, me da menos 3.9375. Ay, perdón. Menos 3.975, y solo me quedaría hallar el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De menos 3.9375
pero pues vemos que eso no tiene sentido porque no hay ninguna iteración, entonces el límite se me convierte sencillamente en el valor 3,9375. Listo, ya hallamos eso. Ahora me dice evalúe la integral. Entonces, para evaluar la integral, vamos a hacerlo con las propiedades que habíamos visto de las sumatorias. Lo primero es hallar el delta x. Después, nosotros vamos aquí a eso. Si vamos vamos aquí, a la definición o a las fórmulas que yo les di, por ejemplo, veamos cuál. Pero primero veamos aquí cuando yo hablo delta x, primero el delta x, ¿cuánto nos dio? 3n, ¿cierto? En estos casos, o en este caso, yo me apoyo es de la integral y no me apoyo de lo de arriba, porque mira que todos los datos que me están dando son datos, o como lo veníamos calculando, ¿sí? Son datos planos, por así decirlos. Aquí, en el punto B, me dan los datos, digamos que gráficos. Entonces, ¿de dónde saco el límite inferior? De acá. ¿De dónde saco el límite superior? De acá. Recuerden la definición de la integral. La integral de a b de la función f de x igual de x, ¿cierto? Bueno, esto es igual al límite y todo eso. Pero entonces vean que el a y el b que me daban planos acá, pues aquí me los están dando, entre comillas, gráficamente. Entonces por eso los utilizo. Y aquí pues no tengo un n, entonces lo dejo expresado. Entonces el límite superior menos el límite inferior dividido en n, delta x me da 3n. Entonces aquí voy a ponerlo. Delta x me da 3 dividido en n. Bien, listo. Entonces, lo que sigue a continuación, recordemos que el xy es igual al límite inferior. Entonces aquí el límite inferior sería a más la iteración por el delta x. Dijimos que los valores de x iban variando conforme esto. Entonces, como nosotros sabemos que el límite inferior es 0 y el límite, perdón, y el delta x es 3n, entonces esto me da como i 3 sobre n, que es lo que yo tengo aquí dentro de mi función. Y el 3n, pues es el delta x, este que está acá. Digamos que aquí no hemos hecho nada que no sea reemplazar, porque pues en sí es diferente. Listo, entonces lo que yo hago acá, es que se me salta. Bueno, voy a escribirlo aquí a la izquierda, a ver. Entonces yo tenía el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual hasta a1 hasta n de mi función 3i sobre n por 3 sobre n. Y bueno, es igual, ¿no? Igual, ahí está. Entonces, el 3n, pues como ya está al máximo, entonces él sale de la sumatoria, entonces véanlo acá, ya está hasta la n, es decir, hasta el tope ya está en su valor máximo, entonces lo dejo aquí, y adentro, ¿quién me quedó? Me quedó solo f evaluada en 3 y n, entonces lo que hago es la función, donde va x, pues pongo lo que va ahí adentro, 3i sobre n, y este 3i sobre n. Listo. Ahora, yo sé que una sumatoria, o igual que todos, ¿sí? Si yo voy a hacer la sumatoria de una suma, valga la redundancia, lo que me valdría sería hacer la sumatoria de cada uno de los elementos de la suma. Entonces, bueno, aquí lo que hacen es simplificar, ¿no? Entonces, 3 a la 3 me da 27 y 6 por 3 me da 18. Entonces, aquí llegué y hice... No sé si lo alcanzan a ver. Porque se me saltan mucho los pasos. Creo que debo volver a reestructurar eso. Porque no. Creo que la mejor forma es ver paso a paso
y ver las dos gráficas que pasan. Listo, entonces aquí ¿qué hizo? Yo estaba o tenía dentro de la función aquí esto. Lo que hizo este señor es, pues, lo que les dije, la sumatoria sería para este pedazo y la sumatoria para el otro pedazo. Aquí. La sumatoria para este pedazo es como si fuera una distribución, una propiedad distributiva. Y la sumatoria para este pedazo, y lo que está a la n, pues lo saco porque ya está el valor máximo igual que el anterior. Entonces aquí llegué y lo saqué, miren, está por fuera de la sumatoria, y a la vez lo que hacen aquí es multiplicarlo por el 3 a la n que está afuera. Entonces, digamos, 3 por 27 me da 7 por 3, 1, y 3 por 2, 6. Con el 2, ahí está el 81. Del otro lado tengo 18 por 3, entonces 8 por 3, 24. Y 3 por 1, 3, y más los 2 serían 54. Entonces, por eso es que salen estos dos valores. Es que por eso no, creo que se me salta mucho los pasos a pasos, pues el libro guía. Pero bien, listo, continuamos. Lo que hago es guiarme de las propiedades de las sumatorias. Entonces, si yo tengo una sumatoria de i igual a 1 hasta n de este valor i a la 3, pues me voy a las propiedades que yo les había dado anteriormente. Entonces me dice, vean la segunda gráfica, la segunda imagen, donde dice que la sumatoria de i igual a 1 hasta a la n de i a la 3, que es exactamente lo que tengo acá. Pues ¿qué hago? Lo reemplazo. Entonces, la sumatoria se me convierte en todo esto que tengo acá. Y del otro lado tengo la sumatoria de i solita y lo reemplazo por esto. Entonces, aquí ya lo que me queda es hacer, digamos que carpintería. Empezar a hacer operaciones, empezar a sumar fraccionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, entonces veámoslo acá hasta este punto. Entonces, en este punto, el límite, recuerden, también es distributivo. Entonces yo llego y el límite lo aplico acá y el límite lo aplico acá. Entonces, si yo aplico aquí, permítanme, no, pero es que tengo que aplicarlo completo. Si ustedes hacen operaciones y después de esto, intentémoslo con no, y después de esto aplicamos pues los límites, lo que tendríamos pues sería el valor de 81 cuartos menos 27 en cada uno de los dos lados, y lo que tendrían sería menos 27 cuartos, es decir, menos 6.75. Y aquí, ¿cuánto nos había dado? Menos 3.9373. Listo. Vamos en esto, vamos en este valor. ¿Cierto? Bueno, listo. Entonces, como pueden ver, este primer ejemplo, esa suma de Riemann, nos da bastante alejado del método que habíamos visto, que el método de las sumatorias, que sería la evaluación de la integral. Entonces el señor Riemann dijo, no, pues el punto muestral no me está funcionando, entonces lo mejor que yo puedo hacer, o lo que hicieron en conjunto con otros matemáticos, es encontrar o hallar la regla del punto medio. La regla del punto medio lo que hace es coger, digamos, el punto muestral xy como el punto extremo derecho del iésimo subintervalo, porque es conveniente calcular el límite, digamos que era lo que él decía, pero entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar una aproximación escogiendo el xy como el punto medio del intervalo, y lo vamos a denotar con xy promedio. Esa barrita, recuerden, es promedio en nuestros cálculos, nuestros cursos de estadística y probabilidad. Me estoy quedando sin voz. Bien, entonces decíamos que cualquier suma de Riemann es una aproximación a una integral, pero si usamos puntos medios obtenemos la siguiente aproximación. Entonces me dice, la regla del punto medio es igual la integral desde a hasta b de la función evaluada en x por el diferencial de x, y está aproximadamente a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n
de mi función evaluada, pero no en el xy normal, sino en el xy promedio multiplicado por el delta x. Entonces, esto es casi lo mismo que venimos haciendo, ¿cierto? Lo mismo. ¿Cómo se calcula el delta x? Pues se calcula así de esa forma. ¿Cómo se calculan los x promedios? Se calculan de esa forma que vemos ahí. Bien. Bien. Y me dice el ejercicio. Utilice la regla del punto medio con n igual a 5 para aproximar la integral que vemos ahí en pantalla, ¿cierto? Porfa, intentemos solucionarlo. A ver cuánto nos da esa regla del punto medio. Lo primero que debemos hacer es calcular el delta x, ¿cierto? El delta x, ¿cómo se calcula? Según lo que copiamos ahí. B menos A sobre N, ¿cierto? ¿Quién es B? El límite superior. ¿Quién es el límite superior en mi ejercicio? 2. Ok, muy bien. ¿Y quién es mi límite inferior? 1. 1 Sobre 5. sobre 5, exactamente. Entonces, en regla del punto medio, en nuestro RPM, pero, o sea, no lo confundamos con las RPM de físicas, ¿no? Regla del punto medio, siempre nos deben dar el n. Si no nos lo dan, no podemos calcular la regla del punto medio, a menos que nos digan, supóngalo como usted quiera. ¿Sí? Eso sería listo, ya hallé lo primero, delta x. Ahora, hay que hallar los x promedio. Como siempre, a mí me gusta hacer tablitas. Entonces voy a guiarme en una tablita. Entonces, la tablita que yo voy a hacer sería xy, tendría la primera columna. La siguiente columna tendría, vamos a ver, vamos allá, desde acá. Entonces, el xy lo tendríamos el xy menos 1, luego la suma de ambos, y luego la suma de ambos dividido en 2. Entonces, el xy menos 1 sería esto, luego sería el xy más el xy menos 1, y por último sería la mitad del xy menos 1 bueno, igual son sumas, menos el xy. Listo, entonces voy a hacer mi tablita y ustedes me van a ayudar. Vamos acá. Esas rectas. Este es... Listo, y está. Bueno, dejémoslo acá. Ahorita vamos viendo. Bueno, hagámoslo de una vez. Qué madres. Aquí 1, 2, 3, 4 y digamos que 5. Vale. Listo, muy bien. Vamos a ver. Ok. Entonces, el xy, recuerdan, el xy arrancaba en el límite inferior más la iteración por el delta x. El delta x no lo terminé de calcular. ¿Cuánto nos da el delta x? 0.2. 0.2, listo. Muy bien. Listo. Entonces, continuemos. Arrancamos en xy. El primer xy arranca el límite inferior más la iteración, no hemos iterado ninguna vez, por el delta x. Entonces, como no hemos iterado ninguna vez, sería 0 por el delta x, me da 0. Entonces, el x0 sería únicamente el límite inferior. Entonces, x0 sería el límite inferior, es decir, 1. Ahora, el x1 sería, la iteración ya es 1, ¿cierto? Entonces, el límite inferior sería
1 más la iteración 1 por el delta x, 0.2, entonces 1 más 0.2 me da 1.2, ¿cierto? Ahora voy a hallar, perdón, el x2. El x2, la iteración es la 2, entonces x2 es igual al límite inferior, que sería 1, más la iteración 2 por el delta x, entonces 2 por 0.2 me da 0.4 más 1, 1.4. Entonces ya vamos viendo qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces aquí sería 1. ¿Qué? ¿Qué sería acá? La tercera iteración, ¿cuánto ¿Qué nos da? iterador? Profe? 6. Ok. El x4 nos da ¿cuánto? 1. ¿Qué? 8. Ok. Y el x5. El x5 nos da ¿cuánto? 1. El x5, 2. 2. Y el x6, 2,2. listo. Y el x6 tenemos que pintarlo. En realidad no. ¿Por qué no tenemos que pintarlo? Porque vamos desde el límite inferior hasta el límite superior. Empezamos en 1 y miren, terminamos en 2. ¿Cierto? Y nos movimos delta veces. Delta x veces, ¿no? Delta 1 más 0.2, 1.2. 1.2 más 0.2, 1.4. 1.4 más 0.2, 1.6. 1.6 más 0.2, 1.8. 1.8 más 0.2 me da 2. Y 2 ya es el límite superior. Entonces, véanlo. Arranqué desde acá y llegué hasta acá. ¿Cierto? ¿Cuántas veces? Digamos que n veces, pero me moví en intervalos de 0.2. Listo. Ahora, si yo tengo aquí que x0 es xy, entonces el xy menos 1, ¿quién sería? No hay, ¿cierto? ¿Por qué no hay? Porque no hay nadie arriba de él. Entonces digamos que este no existe. Bien, ahora aquí intentemos. x1 es 1.2. Entonces yo quiero hallar el xy menos 1, es decir, detrás de x1, ¿quién está? El x0. Entonces aquí sería x0 igual a 1. Bien, luego aquí tendría que poner el x1, luego aquí el x2, luego el x3 y luego el x4. Esto me da 1.2, esto me da 1.4, esto me da 1.6 y esto me da 1.8. Listo. Lo siguiente que tengo que hacer, se me dice el cursor. Vamos a ver si este se ve. Entonces, bueno, si este no tiene de x, y este no aplica y este tampoco aplica. No, pero creo que este color no va a ser muy visual. Listo, entonces lo siguiente que tengo que hacer es coger el xy y sumarle el xy menos 1. Entonces, 1.2 más 1, ¿cuánto nos da? 2,2. 2,2. Y el siguiente, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 2,6. Y el siguiente, 2. 2 o 3. Y el siguiente, y el último, 3,8. listo. Ahora, sí, vamos a la siguiente columna, a la última. Si yo cojo el 2.2 y lo divido en 2, ¿cuánto me da? 1.1. 1.1, profe. 1. Ok. Y el 1.3, el 2.3, 2.6, si lo divido en 2, me da 1. ¿Qué? 1.3. Y el siguiente, 1.5. y el siguiente, 1.7. y el último.
1.9. Ok, ¿cierto? Y según la fórmula, este es el XI. Entonces, el XI promedio, perdón. El X0 promedio no existe, entonces el X1 promedio es igual a esto, el X2 promedio es igual a esto, el X3 promedio es igual a esto, el X4 promedio es igual a esto y el X5 promedio es igual a esto. Listos. Un momentico. Ya hallamos la primera parte. Entonces, bien, yo me regreso un momento. Ya hallamos los XI. Entonces, ya tengo el delta X, tengo los XI que me hace falta, la función evaluada en esos XI. Entonces, me hace falta una parte de la columna. Voy a hacerla aquí otra vez. Voy a ponerlo acá. Uy. Listo. Y ahora vamos a poner aquí, ¿a quién? A mi función evaluada en el XI promedio. La función ¿quién es? Es 1 sobre X, ¿no? Entonces vamos acá. Yo voy a llamarlos, voy a llamar a esta F1, es igual a la función evaluada en X promedio 1, entonces sería 1 sobre 1.1, F2 sería 1 dividido en 1.3, F3 sería 1 dividido en 1.5, F4 sería 1 dividido en 1.7 y F5 sería 1 dividido en 1.9. Sí, para todos es claro lo que pasó aquí en esta última columna. Yo me confundí, profe. Listo, vale. Entonces, tengo mi función. Recuerden que aquí voy a ponerlo como por acá. La fórmula me dice, yo tengo así, ¿cierto? F de X por dx. Entonces, en esta integral, porque es como si fuera un método gráfico. En esta integral, esto y esto pertenecen a la integral, ¿cierto? Lo único que queda de la función es ese 1 sobre x. Entonces yo digo, pues, f de x es igual a 1 sobre x. Ahora, como yo digo, pues no voy a evaluar a f de x, sino lo que va a ir, o lo que voy a reemplazar, sería la x, que ahora sería con cada valor de xy promedio. ¿Y quién es el xy promedio? Véanlo acá. Entonces, el f1 sería 1 sobre x, pero como ya no es x, sino sería x1 promedio, entonces 1 dividido en 1.1. Luego voy a hallar f2. F2 es 1 sobre x, pero x vale x2 promedio, es decir, 1.3. Y así con cada uno de estos. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya. Listo, vale. De acuerdo. Ahora, lo que me queda, entonces veámoslo acá, queda es sumar todos los f's, sumarlos, miren, véanlos acá, sumarlos todos los f's evaluados en los x promedio. Entonces vamos acá. Voy a borrar esto un momentico. ¿Cierto? Y voy a decir, esto es igual al delta x por la sumatoria o todos los f promedio más puntico, 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 más f promedio, en este caso n5, entonces sería 5. Listo, entonces empiezo. El delta x, ya sé cuánto vale,
el delta X vale un quinto, o bueno, 0.2, pongámosle 0.2. Bien, por ¿cuánto me da la sumatoria de todos los f's? De todo esto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da F1 más F2 más F3 más F4 más F5? Creo que a mí me dio 1.45. ¿Cuánto, perdón? 45. Y te volví a oír entrecortado, perdóname, ¿me podrías repetir? 3.45. 3.45. De acuerdo. ¿Y los demás? ¿Los demás están de acuerdo o están en desacuerdo? Profe, de acuerdo, se hace el resultado. Listo. ¿Y los que no hemos participado? Sí, da 3,45. Sí, sí, da eso. Perfecto. Bien. Y si ese 3.45 lo multiplico por el delta X, ¿cuánto me da? $0.69. Listo. Entonces, ya con esto, yo puedo decir la aproximación de esta integral a través de la regla del punto medio es 0,69. Entonces, ¿cómo vieron ahora sí este ejercicio que sí es bastante importante, que nos interesa? ¿Complejo? ¿No complejo? ¿Difícil? ¿No difícil? ¿Se entendió? No, No profe, es está tan complejo. difícil, pero es como muy extenso. Bastante extenso. Sí, digamos que tiene Profe, ya muchos pasitos. Muchos se hace como pasitos. más. Dime. Sí, más complejo que los dos anteriores. No, los dos anteriores estaban más complejos. Digamos, por eso yo sugiero la tablita, porque con la tablita no hay pierde. Entonces, digamos, vamos paso a paso. Sabemos que la fórmula nos va a pedir, o nos pide, esto que está acá, voy a aprovecharme esto, nos va a pedir delta X que multiplica a F de X, bueno, aquí X1 más, más F en XN, ¿cierto? Entonces el delta X lo hago por aparte, véanlo acá, tiene. Después sé que necesito calcular el XY promedio. Entonces, yo sé que el XY promedio se calcula como ¿quién? Como el XY más, bueno, dejémoslo así, más XY menos 1 sobre 2. Entonces lo que hago, pues, identifico primero el XY, aquí está, paso 1, el paso 2. Identifico el XY menos 1, véanlo ahí, el paso 2, listo. Luego aquí la fórmula me dice, pues los tengo que sumar, véanlo aquí, el paso 3. Luego de que los sumo, los divido entre 2. Vea pues, el paso 4 lo divido entre 2. Luego lo evalúo en cada función. Entonces, véanlo aquí, el paso 5. Y después ya salto aquí a la función, es decir, sumarlos, todos los XY promedios evaluados,
y lo multiplico por el delta x y ya. Digamos que suena fácil, como lo explico, pero pues ya vieron que es un proceso largo.